Con algún retraso comienza. Guglielmone para Fabro. Tira Fabro, le pega al arco, tira un centro. Va Fabro, le pegó al arco. Cerquita pasó. Peligrosísimo el tiro. O porque se metía o porque se podía desviar en alguien. Habrá saque de arco para Cerro Porteño. Intenta por izquierda. El pase para Mendoza. Domina Mendoza. De vuelta para Julián. Va a encarar a Cardoso. Julián tiene, juega por bajo. Guglielmone tira. Guglielmone acaba de perderse la primera oportunidad clara en el partido. Núñez abierto por derecha, recibe, marca Bartomeu, viene el centro al área, marca Marico, Giordane, Aurrecochea, casi gol en contra. Una pelota que no llevaba mucho peligro. Giordane, al querer rechazar, remató contra su propio arco, salvó a Aurrecochea, córner para Cerro. Núñez y el córner para Cerro. Ceballos sobre el segundo palo. Va al centro. Rechaza Mareco. Sí, remate de Mingo. Tocó Aurrecochea. Otro córner para Cerro Porteño. Puso el cuerpo. Controló muy bien. Marca Pires. Fabro le dio a Julián. Julián abrió por derecha. ¿Cómo remata Ángel? ¿Cómo remata Ángel? Tiró bajo. Dominó Barreto. Encuentran el hueco, le hacen el pase, pero su remate no salió bien. Guaraní, que está jugando de contra y que intenta sorprender de esta manera. Allí está Salcedo para Nani, apunta, Nani le pega, Aurrecochea ataja. Buena la jugada. Y viene Aurrecochea que no se dio rebote. Mendoza, Bartomeu se enganchó bien, viene el centro, peligroso, el golpe de cabeza en el palo. Paniagua cabeció en el poste, Barreto estaba vencido, se salvó Cerro Porteño. Buen centro de Bartomeu y el cabezazo de Paniagua que estalla en el poste. Y se viene el tiro libre de Johnny Fabro. El centro de Fabro, peligroso para Giordane. Golpe de cabeza, Barreto. Salvó Barreto. Maricos ganó Barreto. El poste se salvó Cerro Porteño. Parecía gol de Guaraní. Está habilitado Mingo. Fue por izquierda. Tocó el medio. Va Nani. Nani le pegó. Aurrecochea consigue. Remate dificultoso de Nani. Barrió Ángel Ortiz. Consiguió la pelota Mendoza. Mendoza le dio a Julián. Va la marca de Fidel, sigue Julián, encaró, se metió, tiró, ¡gol! ¡Gol de Guaraní! Julián Benítez. Rápido, veloz, habilidoso, imparable. Sacó el remate, la mandó adentro. Guaraní quiere calificar la Copa Sudamericana. Julián Benítez define estupendamente. Guaraní le está ganando a Cerro Porteño. Libertad se está consagrando campeón. Guaraní 1, Cerro Porteño 0. Ataca Benítez, metió el pase para Iván Torres. Está en el área, viene el centro, Aurrecochea. Ángel Ortiz recoge el rebote. Sorprendió Torres apareciendo por izquierda. Fabro tiene ganas de meter la pelota al área o de pegarla al arco. Va al centro para Giordane. Cabeceó, erró el arco. Situación neta de gol. 3 opciones de Guaraní para el cabezazo. Núñez y el saque de manos. Núñez le dio a Maldonado. Maldonado logró girar. Maldonado tocó. Dentro del área está Ceballos. Ceballos gana el fondo. Mete el centro. Peligroso. Arriba. Golpe de cabeza. Cardoso. Gol de Cerro Porteño. Cardoso de cabeza, el centro de Ceballos, el cabezazo colocado cerca del poste de Aurrecochea. Con este gol no hay resolución del título. Luis Cardoso empata. Guaraní 1, Cerro Porteño 1. Gran cabezazo de Cardoso. Iván Núñez ataca Cerro. Núñez para Maldonado. Maldonado y la finta, ganó, metió al centro. Y Nani, en la busca del arco, cabecea por encima del travesaño. Allí Iván Torres. Levanta Javier Villarreal. Ataca Dos Santos, ataca Nani, pone el físico, trabó, ganó, está en el área, sigue Nani, tocó para Maldonado, puntazo. ¿Quién llega? El remate al arco, gol. ¡Gol!
aprovecha el rebote y sacude la red. Cerro, que perdía 1-0, pasa a ganar 2-1. Nani ganó, Maldonado remató a medias, el rebote le quedó a Ceballos con todo el arco para él. El goleador se reencuentra con el gol en un momento clave, dramático, decisivo. Cerro sigue a 1 de Libertad. Ceballos agradece al de arriba. Ceballos adelantó a Cerro. Cerro 2, Guaraní 1. Torrente levanta los dos brazos. Es el final. Lo ganó Cerro Porteño. Sigue vivo Cerro en la lucha por el título. Cerro 2, Guaraní 1.